Hola, soy Valentina Arias y hoy voy a hablarles sobre todo lo que es vascularización cerebral. Bueno, la circulación cerebral se divide en dos, la circulación anterior, que es dada por la carótida interna, y la posterior, que es dada por la arteria vertebral. Vamos a empezar hablando por la posterior porque creo que es como la que más duro les da, pero van a ver que es la más fácil. Cuando la aorta sale del corazón, antes de dar la aorta abdominal y de ir hacia abajo, nos va a dar primero en el lado derecho el tronco brachiocefálico, porque pues acuérdense que el corazón está más izquierdo, entonces obviamente tienen que tener más prolongación en la parte derecha, entonces el tronco brachiocefálico va a ser derecho. En cambio, en el lado izquierdo no vamos a tener tronco brachiocefálico, sino que directamente vamos a tener lo que es carótida común y subclavia. Ya la subclavia nos va a dar unas ramas y una de ellas va a ser la arteria vertebral. Aquí les tengo la imagen. Esa sería la carótida común que luego nos va a dar carótida interna, que tiene el seno carotídeo, que es el que nos va a detectar las presiones. Y tenemos aquí la subclavia, que la primera rama que nos va a dar hacia arriba va a ser la arteria vertebral, que es muy importante, va a ingresar a nivel de la vértebra C6 en adelante. Pues como que ahí es donde se mete. Cuando hablamos de circulación posterior o vertebrovascular, vamos a tener tres cosas muy importantes que van a ser las vertebrales, las basilares y las arterias cerebrales posteriores. La arteria vertebral nos va a dar tres ramas importantes que van a ser las espinales posteriores, que van a ser dos, las espinales anteriores y la cerebelosa posterior inferior, también llamada la pica. Y esa es la que se nos daña cuando el paciente tiene síndrome de Wallenberg. Acuérdense que las espinales anteriores y posteriores son las que nos van a indicar todo lo que es médula espinal. Siempre que estén estudiando una arteria, sepan muy bien dónde es su territorio, sepan muy bien a qué nivel nos da cada rama. Entonces, por eso les tengo aquí las imágenes. En primer lugar, vamos a tener las arterias vertebrales. Siempre van a ser dos que se nos van a unir y nos van a dar la arteria basilar. Acuérdense que se llama basilar porque está literalmente en la base del puente. Ese es el puente y la arteria basilar recurre por todo lo que es puente. Que las arterias vertebrales antes de unirse, constancia una vista anterior nos va a dar la espinal anterior y antes de unirse también nos da lo que es la pica. Como ya vimos que la vertebral nos da la pica, tenemos que tener a la aica después, o sea, la cerebelosa antero-inferior. Por eso, la primera rama que nos va a dar va a ser la aica. Y de la aica puede salir o no lo que es la arteria laberíntica. Ya en sí en el puente, pues vamos a tener las arterias pontinas. Después de eso va a estar la cerebelosa superior. Y por último nos va a dar ya abrazando el mesencéfalo, que es la cerebral posterior. Acuérdense de esta imagen que les va a ayudar a entender todo lo que es cerebelo, porque tenemos que a nivel anterior inferior vamos a tener lo que es el arquicerebelo. El arquicerebelo va a ser encargado del equilibrio, pues no se escribe así, se escribe archi, pero arqui, equilibrio, para que les rime. Vamos a tener que a nivel postero inferior, vamos a tener más que todo lo que es neocerebelo, neo porque es la parte más nueva del cerebelo, o sea, va a ser lo relacionado con todo lo que es la coordinación fina, con amarrarse los zapatos, abotonarse las camisas. Y por último, la cerebelosa superior, que nos va a irrigar lo que es el paleocerebelo, paleocerebelo que está conectado con el interpuesto paleocerebelo para darnos lo que es tono muscular. Entonces, acuérdense, arqui nos da lo que es extensión para el equilibrio, paleo para tono muscular, la flexión, y ya pues con eso van a saber. Si nos vamos a ver el polígono de Willis, que es como lo que más le gusta a la gente, tendríamos que las vertebrales ya saben que nos da la pica y aquí tendríamos la aica. La laberíntica puede salir de la aica, tenemos las pontinas, después nos da la cerebelosa superior y por último vamos a tener la cerebral posterior. La cerebral posterior va a ser la que se nos va a comunicar con la circulación anterior mediante dos conexiones. La primera conexión va a ser por la comunicante posterior. La comunicante posterior se va a comunicar cuando se está dando la proyección de la arteria cerebral media. En sí, la arteria cerebral media no va a ser parte del polígono de Willis, pero ya para identificar como otras estructuras tendríamos aquí cerebral media, esto es lo que es carótida. Aquí sería las cerebrales anteriores y entre ellas la comunicante anterior.
Como su nombre lo dice, la única de las cerebrales que sale de la vascularización posterior es la cerebral posterior. Pero para que ustedes aprendan súper bien qué cosa vasculariza cada una, vamos a tener estas imágenes. O sea, con que ustedes se acuerden de estas imágenes en el parcial, lo tienen todo. Vean que la arteria cerebral posterior nos va a irrigar más o menos todo lo que es la porción basal y medial del temporal, más o menos casi todo lo que es occipital a nivel medial y casi todo occipital a nivel lateral. Y por último, va a tener como parte de irrigación en plexos coroideos. Entonces también nos va a ayudar a formar líquido cefalorraquídeo. Apréndanse cómo se ven las arterias en las arteriografías, porque eso les va a salir en el parcial. Entonces, una cosa muy fácil para diferenciar cuando es la arteria basilar, van a ver que es casi que la más recta de todas. O sea, más que la carótida, más que todo va a ser la basilar la que va a ser, la que va a ser más que todo como una línea y va a ser dada por las dos vertebrales. Aunque claro, cuando no veamos dos vertebrales, sino que solo veamos una, igual si es muy recta, pensemos en la arteria basilar. Vean aquí, tendríamos la arteria vertebral. Antes de unirse las arterias vertebrales, nos darían la pica. Ya cuando se unen y nos dan la basilar, tendríamos la aica. Y antes de dar la cerebral posterior, nos daría lo que es la cererosa superior. Listo. Y lo mismo en esta imagen. Vean que aquí es la misma, solo que veríamos las arterias vertebrales acá y esta que es la más gordota sería lo que es la carótida. Y vean que esta parte va a ser más recta porque esta es la basilar y está dada por dos como más delgaditas que esta gruesísima. Ahora vamos a hablar de circulación anterior, dada por la carótida interna. Antes de dar sus ramas terminales, que van a ser las más importantes para la circulación cerebral, vamos a tener que tiene 7 segmentos. El primero, pues no va a dar ninguna rama, porque si diera ramas no llegaría bien del todo la sangre al cerebro. Después de eso tenemos el segmento petroso, se llama así porque está en la porción petrosa del temporal, es el que va a ser el sifón carotídeo, para que cuando esté pasando por oído, pues la sangre no baje por gravedad. Después tenemos el segmento lacerado, que como su nombre lo dice, pasa por el agujero lacerado. El cavernoso es el que está dentro del seno cavernoso. Acuérdense de esta imagen, sería en este caso es el cavernoso. Después tendríamos el clinoideo, que es ya cuando sale de el seno cavernoso, el oftálmico, que nos da la arteria oftálmica. La arteria oftálmica da la rama central de la retina, que es la que se ve al fondo de ojo. Algo muy importante es que aquí se nos va a unir tanto circulación de carótida interna como de carótida externa. ¿Por qué? La arteria oftálmica va a dar unas ramas, da más o menos 13 ramas. Una de las ramas va a ser la rama nasal. La rama nasal está acá y se va a unir con la arteria angular que viene de la facial. La facial es de carótida externa. Por eso es que es tan importante, porque normalmente el drenaje venoso de carótida externa suele drenar a yugular externa. Pero cuando tenemos esta unión, no va a drenar a donde siempre drena, sino que va a drenar a donde drena normalmente la carótida interna, que es al seno cavernoso. Entonces, por eso podríamos tener infecciones más letales si los niños se lesionan como a nivel periorbitario. Y por último, las ramas terminales, que van a ser 4 importantes, que son la coroidea anterior, como su nombre lo dice, va a ir a plexos coroideos, la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior. Vamos a iniciar con la coroidea anterior. La coroidea anterior está en la cara medial e inferior de la corteza. Veanla acá, está dibujada en verdecito. Como pueden ver, irriga principalmente lo que es el uncus, lo que es la amígdala, lo que es el hipocampo, y por eso podemos saber qué cosas va a tener el paciente. El uncus está relacionado con el olfato. Por eso, si tenemos mala la coroidea anterior y si está mal irrigado, pues el paciente puede presentar anosmia. En caso de lesionarse el hipocampo, el paciente puede tener apnesia, también intriga lo que es el subtálamo, si se daña nos daría balismo, nos vasculariza los cuerpos geniculados laterales, acuérdense que van con L de luz, nos podría dar hemianopsia homónima y algo muy importante relacionado con esto es que se aprendan las partes del hipocampo. ¿Por qué? Porque a mí me las preguntaron una vez para pasar a un concurso y se me habían olvidado, pero no importa.
Entonces tenemos aquí el giro parahipocampal. Acuérdense que estamos a nivel de temporal. Este sería el giro parahipocampal después del giro fusiforme. Después del giro parahipocampal, acuérdense que está al lado de, tenemos lo que es el subículo y pues, los cuernos de Amón, que son el hipocampo propiamente dicho. Ahí sea uno, sea dos, sea tres, sea cuatro. Y por último tendríamos al giro dentado. Entonces acuérdense muy bien como ese orden. La cerebral anterior nos va a grabar toda la cara medial, entonces no se vayan a confundir con que la cerebral media va a la cara medial, no, es la cerebral anterior, por eso vamos a tener esta parte acá, cerebral anterior, y por eso nos va a dar todo lo que es irrigación de la corteza orbitofrontal, de las áreas motoras primarias de genitales, de las áreas sensitivas de genitales, nos va a dar la región pericallosa, entonces va a pasar por el cuerpo calloso y ahí se va a unir con la cerebral posterior por aquí atrás. Acuérdense siempre de utilizar esta imagen, la azulita sería la cerebral anterior, por eso si el paciente se lesiona el lado derecho le va a dar síntomas en el lado izquierdo. Y la última es que nos da la arteria recurrente de Heubner. Esta es una que va al estriado medial. Acuérdense que estamos hablando de núcleos de la base y este va a ser más que todo lo que dimos que es el accumbens. El accumbens es el motor de las emociones. Yo ver a alguien y la respuesta motora que salga de mí, como si me emocioné, si me puse triste, lo que sea, es por el accumbens. La arteria cerebral media tiene cuatro segmentos, M1, M2, M3 y M4. M3 y M4 salen de M2. Por eso es que si yo lesiono M2, me darían síntomas tanto de lesión de M3 como lesión de M4, como así. M3 va principalmente por acá, por eso nos irrigaría lo que es más que todo frontal, donde está el área de Broca en el hemisferio dominante, que casi siempre es el izquierdo. Por eso si yo lesiono la arteria cerebral media izquierda, ¿con qué me va a llegar el paciente si es a nivel de M3? Que no puede emitir lenguaje, que sí sigue órdenes porque sí entiende, porque tiene Wernicke bueno, pero que no va a poder hablar bien. En cambio, en M4 es lo contrario, vamos a tener Wernicke malo, el paciente sí va a poder hablar porque está bien con la parte motora, pero va a hablar incoherentemente, sin sentido. En cambio, ya M2, pues el paciente no puede hablar ni puede seguir órdenes. Y la porción M2 se va a llamar insular porque va a ínsula. Acuérdense que ínsula es como el lóbulo que está metido, que no logramos ver como en la periferia. Ínsula tiene porción anterior con A de autónomo, o sea, nos da el control autónomo, y la porción posterior que va a ser más que todo para recibir el dolor y las experiencias que nos dan dolor. Por último, tenemos a la comunicante posterior, esta va a cápsula interna. Acuérdense que cuando hablamos de cápsula interna tenemos parte anterior y parte posterior. La anterior es la que nos va a dar todo lo que es lo sensitivo y la posterior lo que es lo motor. Es por eso que se puede comunicar con el fascículo espinotalámico lateral y pues también nos va a dar todo lo que son las arterias de tálamo, de hipotálamo y también está subtálamo. Entonces el paciente podría llegar con balismo. Y lo mismo que les estaba diciendo, tienen que aprenderse las arteriografías de eso también. Para que lo tengan más claro, imagínense que ustedes están dibujando aquí el cerebro, ¿cierto? Está el otro hemisferio. Por la parte medial va la cerebral anterior, por eso está de la cerebral anterior. Y por la parte lateral va a ir la cerebral media. Aquí hablando de circulación anterior. Lo mismo acá, esta gordota va a ser la arteria carótida interna, nos va a dar la porción de M2 y por acá va a estar la cerebral anterior, que si ven, da como el giro que hace el cuerpo calloso, porque acuérdense que nos da la arteria pericallosa. Y lo mismo pasa acá. En este caso serían las vertebrales dando la basilar, pero la carótida interna así súper gordota dándonos acá la arteria cerebral anterior y aquí la cerebral es media. Y no está de más decirles que se acuerden de los senos. Tendríamos aquí el seno sagital superior, debajo de esto estaría el sagital inferior, que se uniría con la vena cerebral interna. Después de eso nos dan el seno recto. Todo esto va a confluir en la confluencia de los senos. Aquí hacia abajo sería el occipital y seguiría con el seno transverso y luego con el seno sigmoideo. Entonces aquí estaría el transverso seguiría con el sigmoideo, luego el petroso y por último tendríamos el seno cavernoso. Entonces,
Bueno, esa fue como toda la vascularización. Mil gracias por ver mis videos, los amo y que Dios los bendiga.